Bueno, buenas tardes. Estamos en este espacio tan lindo que es para sanar, diseñando tu interior. Y hoy tenemos como invitada a Sonia Quintero. Le damos la bienvenida. Gracias por darnos parte de tu tiempo, brindarlo. Y aparte con un tema tan lindo como es este, sanando las heridas de la infancia, ¿no? Que es algo tan común, algo tan eh, común en el sentido de que, bueno, a quien no le pasa o quien no tiene una herida de la infancia. Así que, bueno, agradecerte, agradecer a todos los que nos están acompañando y que vos te presentes en lo que vos haces, en lo que nos vas a contar y te iremos haciendo alguna pregunta, sin duda. Ok, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo depende pues del lugar en que nos estemos conectando, ¿sí? Mi nombre es Sonia Quintero, soy psicóloga de profesión con más de 16 años trabajando el tema de la infancia, la adolescencia, la familia. Eh, es un tema que llama mucho mi atención. Me encanta cuando vamos a hablar de esos primeros años de la vida, porque yo considero de que ahí está la base. Es es la etapa dorada, lo llamo yo, es la etapa dorada, es la etapa sagrada, ¿sí? Porque de ahí nosotros nos vamos cimentando, ¿sí? Todo lo que va a ser nuestro caminar, todo lo que va a ser nuestra existencia. Es un gusto para mí, un gusto grandísimo estar con ustedes compartiendo este espacio de sanación interior. Nunca es tarde para decir, quiero empezar, quiero sanar, quiero avanzar, ¿cierto? Nunca es tarde para dejar ese proceso que nos hace daño y retomar procesos de sanación, porque estamos llamados y venimos a esta vida es a ser felices, ¿sí? A encontrarnos con nosotros mismos, a disfrutar, cuando vemos las maravillas que desde la creación se nos ha dado, sabemos de que estamos aquí para grandes cosas y una de esas grandes cosas es justamente la felicidad de nuestro interior. Y a medida que avanzamos en esa felicidad desde nuestro interior, compartimos con los demás y eso se va como irradiando, ¿cierto? Irradiando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si somos felices, irradiamos felicidad. Si somos tristezas, irradiamos tristezas. Y eso como que se contagia y no se sienten cómodas las personas, no se siente cómodo uno y no se sienten cómodas las personas que están a nuestro alrededor. A veces estamos al lado de personas que sentimos su tristeza, sentimos su melancolía, ¿sí? O al contrario, estamos al lado de personas que nos llenan, que nos motivan, que con su sonrisa, con su alegría, nos levantan el ánimo y nos dicen, hey, sí se puede, vamos, hay un nuevo día. Sí, hay cosas que nos lastiman, que nos incomodan, pero se puede volver a comenzar, se puede volver a avanzar. Y cuando trabajamos este tema, de sanar las heridas de la infancia es ese poder decir, puedo comenzar de nuevo. Siempre que tengamos la oportunidad de respirar, de contemplar un día más esta hermosa creación, podemos decir, puedo volver a comenzar. ¿Y por dónde volvemos a comenzar? Es mirando, mirándonos a nosotras mismas y poder decir cuáles son esas cargas en la vida que llevo, esas cargas que me incomodan, esas cargas que no me permiten a mí expresarme con libertad, no me permiten a mí expresarme con entusiasmo, con compromiso, esas cargas que no me dejan ser, ¿sí? Mirando esas cargas, la invitación es que hoy nos adentremos un poquito en esas heridas de la infancia y vamos mirando esas máscaras ante las cuales se van como camuflando y que les vamos dando esos nombres, la vamos nombrando, ¿sí? Cuando uno mira de frente al miedo y lo nombra, ya tú lo puedes dominar. Cuando tú sabes quién es tu enemigo, ¿sí? Lo miras de frente y lo nombras,
ya pierde control, porque ya puede decir, ya te vi, ya sé que estás ahí, ¿sí? Y nos pasa cuando tenemos algún inconveniente físico. Vamos al médico, me duele la cabeza, no sé qué es lo que pasa. Cuando vamos al médico nos dice, a usted le duele la cabeza por esto y por eso. Ah, ya me dieron un nombre a mi dolor, ¿cierto? Ahora, doctor, ¿qué podemos hacer con ese dolor? ¿Cómo lo vamos a sanar? Bueno, eso lo vamos a enfrentar de esta forma y de esta forma. Ah, ya te identifiqué, ya sé qué es lo que pasa, ¿cierto? Y eso también es a nivel emocional. A nivel emocional también debemos de aprender a identificarlos porque a veces nos acostumbramos a decir, no, no, es que yo soy así amargada, es que yo soy así tímida, es que yo soy así muy rígida, es que yo soy, no me gusta que se me acerquen, ¿sí? Y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí, cierto? Porque te privas tú esa oportunidad de socializar, de compartir. Entonces, la invitación es que nos centremos un poquito aquí, que vamos conversando, que hagamos este espacio así muy conversadito, ¿sí? Las inquietudes que ustedes tengan, la vamos, la medida de lo posible, solucionando para que podamos encontrar y les voy a brindar al final algunas estrategias, ¿sí? No muy profunda, porque el espacio pues no nos da como para profundizar en muchos aspectos que son muy personales, pero algunas estrategias para identificarlas, nombrarlas y poder invitarnos a sanarlas, ¿sí? La que tengamos, la herida que tengamos por ahí. Entonces yo les hago la invitación que si podemos tener un lapicero y un cuadernito o una hojita más adelante, pues la vamos a necesitar para que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí? Bueno, cuando nosotros entonces empezamos a hablar de esas heridas de la infancia, es un tema que nos llama mucho la atención porque nos dicen heridas. Wow, cuando vemos el tema herida nos dice es algo doloroso, es algo incómodo, es algo que genera malestar, ¿cierto? Entonces, y cuando nos vamos en la infancia, podemos nosotros comprender de que esa herida está desde allá. Desde psicología se dice que cuando nosotros, es más, desde antes de nacer, empezamos a ir formando eso, lo que se dice esa estructura psíquica de la personalidad. Empezamos a ir formando lo que nosotros vamos a hacer, como les decía anteriormente, en nuestra vida, ¿cierto? Y eso se va desde el deseo que tienen nuestros padres, ¿cierto? Nuestras madres de, hoy anhelamos un bebé, de cómo lo soñamos, ¿sí? Anhelamos una bebé, su nombre, cuando nos dan esa existencia desde antes de nosotros existir, ¿sí? Ahí ya empiezan a darnos a nosotros esas bases que empiezan a irse construyendo, a irse cimentando, ese deseo de que nosotros vengamos a esta vida a acompañarlos, ¿cierto? Y a darle la oportunidad a ellos de crecer y avanzar en el proceso de formación de los niños. Cuando ya nacemos, sí, Sí, Quería preguntarte algo, ¿puede ser? no te entendí la pregunta. No, que quería preguntarte, se me surgió ahora, perdón, pero perdón que te interrumpa. ¿Qué Tranquila. pasa con esos niños, niñas que no son ni deseados, ni pensados, ni nada, que llegan al mundo porque llegan de distintas otras maneras diferentes a lo esperado, deseado, naturalizado, que es esto que vos estás mencionando, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños, no? Me pregunté eso. Sí. No, no, ¿Qué? y es muy interesante porque eso nos va permitiendo a irnos entrando en el tema. Yo, eso que usted me está mencionando, yo lo llamo esos niños que nos dan esos saludos matutinos. Esos saludos matutinos, hola mamá, hola papá, aquí estoy, ¿cierto? Y que no estábamos esperando como que nos saludara, hoy no era el momento, ¿cierto? Toda esa información ya nos va a nosotros formando a nivel de personalidad. Toda esa información ya, mira.
desde psicología también se dice que nosotros nacemos como una tabula rasa, como una hoja en blanco. Esa es una teoría. Hay otra teoría que nos dice, no nacemos como hoja en blanco. Ya traemos una información y esa información es más de lo genético. Entonces trae los ojos de papá, trae las expresiones de mamá, trae el cabello de la tía, ¿cierto? Entonces, ya nos quiere decir que hay una información genética. Y esa información genética también también hay una información a nivel emocional, ¿sí? Ese no ser deseado, ese no ser buscado, ese no ser esperado, ¿cierto? Ese ser un saludo matutino ya me está hablando a mí, ¿sí? De que en mi personalidad se van a empezar a presentar situaciones que debo de aprender a enfrentar. Y cuando no las aprendo a enfrentar, cuando no las reconozco, cuando no sé que están ahí, esas situaciones van a empezar a ejercer una influencia en mí que no me voy a dar cuenta. Entonces, ahí es cuando yo me puedo decir, pero ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me siento rechazado? ¿Cierto? Que dentro del rechazo, las heridas de la infancia está el rechazo, ¿sí? Entonces, como les decía, y a medida que vamos avanzando, voy a ir respondiendo mucho más tu pregunta. Entonces, como le decía, ¿qué son esas heridas de la infancia? Cuando nosotros, dentro de ese proceso de crecimiento en la infancia, tenemos situaciones, tenemos inconvenientes que son difíciles de afrontar, ¿sí? Cuando no las podemos afrontar porque no se manejan, la forma como se maneja la situación no le permite al niño hacer un afrontamiento adecuado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que se marquen, que se dejen unas huellas profundas y esas huellas profundas que se dejan afectan nuestro bienestar a nivel emocional, ¿cierto? Y a nivel mental. Entonces, todos los niños pueden sufrir, perdón, toda situación puede ser traumática, es no, ¿cierto? Hay situaciones que puede ser traumática para un niño, pongamos el ejemplo, Pablito, Sara y Juana. Lo que puede ser traumático para Pablito no puede ser traumático para Juana, ¿sí? Todo depende de la capacidad de afrontamiento que el que tenga ese niño, de acuerdo a las bases que haya recibido desde casa, el acompañamiento que tengan desde casa, ¿sí? Los niños son resilientes, ¿sí? Ser resiliente es tener esa capacidad de afrontar, de asimilar y de salir, ¿sí? Sabemos que los niños nunca se quedan en una discusión, los niños nunca se quedan en una pelea con un amiguito, ¿sí? Ellos discuten hoy por un juguete, pero al rato ya usted los ve jugando tranquilamente, ¿sí? Por lo general son los adultos los que generan esos roces y no se acerque con él, vea, no converse con él, aléjense, ¿cierto? Pero los niños siempre ellos van a volver otra vez a compartir y a estar ahí juntos. Entonces, ¿qué nos muestran ellos a nosotros? Nos enseñan la capacidad de resiliencia, de poder superar las dificultades y poder avanzar, ¿sí? Somos, como les decía, nosotros los adultos los que los llevamos a ellos a, a cerrarse a ciertas situaciones y a decirle malo, bueno y todo esto. Y ya eso los va ellos limitando en esas relaciones a medida que ellos van avanzando, ¿cierto? Entonces, esas son las heridas, aquellas situaciones que el niño no tiene esa capacidad de afrontar, ¿sí? Que está por encima de su capacidad de resiliencia. Entonces, se fijan, dejan unas marcas y de esas marcas nos van a ir acompañando a nosotros. Cuando no se trabajan adecuadamente, nos van a ir acompañando ahí como camufladita, camufladita, como cuando uno va arrastrando algo en silencio y no se da por enterado que lo está arrastrando, ¿cierto? Pero uno no hace conciencia que lo está arrastrando, pero en la relación con los demás se manifiesta, ¿sí? Es como cuando a veces le hacen la broma a uno que le pegan un sticker, no sé si les ha pasado, les pegan, a veces da mucho como en el colegio, le pegan un sticker en la espalda y uno va feliz y contento y uno mira que los demás se ríen, pero ¿qué es lo que pasa? Pero sí, entonces, los demás están interactuando a raíz del sticker y tú también estás interactuando en el momento en que tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo porque se ríen, ¿cierto? Cuando tú haces conciencia de que tienes el sticker, lo puedes sacar y le puedes decir, bueno, este es el motivo por el cual se estaban riendo. Tengo dos opciones, o enojarme o reírme con los demás.
¿cierto? Si me enojo, sé las consecuencias en control de emociones, y si me río de los demás, sé que hasta ahí va a llegar la situación, pues porque ya no les voy a dar más motivos para que se estén burlando. Eh, Quiero invitarlas a que en este espacio hablemos de 7 heridas de la infancia, ¿sí? Hay autores que hablan de 5 heridas, hay autores que hablan de 6 heridas. Yo me quiero enfocar en 7 heridas de la infancia. Y sabemos que dentro de estas 7 heridas vamos a trabajar. La primera que les quiero proponer es el rechazo, ¿sí? El rechazo, ¿sí? ¿Cuándo se da ese rechazo? Ese rechazo se da cuando nuestros padres, nuestros cuidadores, ¿cierto? Las personas que son significativas para nosotros, ¿sí? No nos sentimos amados por ellos, no nos expresan su amor de una forma sana, de una forma tranquila, ¿sí? Y ahí pasa también con la pregunta que me hacía la compañera, de esos niños que no son buscados, esos niños que nos dan esos saludos matutinos, ¿cierto? Hay mamás que cuando se enteran que están en embarazo, los reciben con alegría y dicen, no, qué bien, y transforman la vida y se plantean nuevas metas, cambian sus procesos. Hay otras mamás o papás que lo que dicen, no, no, se me acabó la vida. No, 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 no sigo más, se me acabó la vida, ¿qué va a ser de mí? Es que esto no puede ser, ¿cierto? Entonces, ya vemos ahí un rechazo hacia ese niño que quedó como esa primera marca. Y puede pasar que el niño nació y la mamá ya se enamoró de su niño y entonces ya lo acepta, ¿sí? Pero es importante trabajar ese rechazo inicial, ¿sí? Porque el primer contacto que tuvo la madre con ese niño fue el rechazo, ¿sí? Y es esa primera marquita que se nos va a ir escribiendo en esa hoja en blanco, como les decía al principio, de que no está tan en blanco, ya se escribió algo, rechazo de mi madre, ¿sí? Y sabemos que esas cosas no es porque, no, es que no se enteró, no, eso se van cargando, uno se va identificando con eso, ¿sí? Entonces, esas personas que son así rechazadas no se sienten dignas de ser amadas, ¿sí? Son personas que no creen que puede llegar a su vida otra persona y amarlas, sí. Sí, perdón, pero Diana me parece que levantó la manito, quiere hacerte una pregunta, quizás no la estás viendo. Sí, quiero hacerte una pregunta, Sonia, en función de, me quedó así como haciendo un poquito de ruido esto que dijiste del rechazo, ¿sí? Sí. Es cuando los padres o los seres significativos que nosotros tenemos no nos aman como nosotros necesitamos, o sea, es nuestra propia percepción, no es quizás a lo mejor que nuestros padres o el ser significativo no nos ame, sino que nosotros lo percibimos de esa manera, algo así. Mira, es que se pueden dar de las dos formas, ¿sí? Es que puede estar, ¿sí? De que realmente no nos ame, porque en este caminar y en esta experiencia que he tenido en la vida, tengo padres, como en donde decía la compañera, que no aceptan. Yo no acepto a mi hijo porque es que yo no te busqué, yo no te deseé, tú llegaste a mi vida como un accidente, que eso es triste decirlo, pero así he tenido casos, mamás que me lo han dicho, y llegaste fue a interrumpir mi proceso de vida. Yo no te tenía aquí, ¿cierto? Que no hace proceso de aborto por todos los perjuicios a nivel social y familiares que a veces se dan, ¿cierto? Pero llega el niño y no tienen esa acogida y esa aceptación. Lo alimento, le doy techo, le doy estudio, le cubro sus necesidades básicas, pero a nivel afectivo no está ahí, ¿cierto? Esa puede ser una forma. Otra forma es de que yo sí quiero a mi niño, pero estoy tan metido en otras circunstancias de mi vida, ¿sí? O por mis propias heridas emocionales estoy incapacitada estoy limitada para expresar ese amor que siento por ti. Entonces, yo sí te amo, pero no sé cómo expresarlo, ¿sí? No sé cómo hacerlo, no sé cómo decírtelo, no sé cómo transmitírtelo. Entonces hay personas que decir te amo a través de llenarlos de
cosas materiales, ¿sí? Busco decir te amo, llenándolo de muchas cosas externas, ¿sí? Pero a nivel afectivo, de dar un abrazo, de dar tiempo, de decir te quiero, de estar ahí contigo, de acompañarte en tus Uy, dificultades, de levantarte en tus caídas, ¿sí? Se nos puede dificultar un poco, ¿sí? Entonces esa persona ya es una invitación a decir, bueno, pero ¿por qué? Si el amor a mi hijo está, si yo sé que lo amo, yo no discuto eso, ¿cierto? Pero ¿por qué se me dificulta? ¿Sí? O puede también pasar hacia la pareja, ¿sí? Yo amo a mi pareja, yo amo el hombre con el que me casé, ¿cierto? Pero me siento como limitada para decirle te quiero, para decirle eres importante para mí, para darle ese apoyo, darle la mano cuando lo necesita, ¿cierto? Ahí nos está marcando ya una herida que tengo, ¿sí? Una herida de mi infancia. Entonces, retomando lo del rechazo, esas personas que sufren de esa herida del rechazo son personas que tienen la máscara de la huida, ¿sí? Necesitan el reconocimiento de los demás. Como yo fui rechazada, tengo miedo a que tú me rechaces, entonces yo siempre estoy buscando de que tú me apruebes, de que tú me digas que está bien, de que tú me digas, bien, quedó bien, ¿cierto? O son personas que se aíslan porque tienen justamente miedo a que me continúen rechazando. Entonces son personas muy introvertidas, ¿sí? Que dicen, no, yo vivo sola y soy feliz, ¿sí? Sabemos que el ser humano está hecho para vivir en sociedad, para compartir, ¿sí? Que la soledad es buena, sí, no decimos que no, ¿cierto? Pero son personas que usted no los ve interactuar seguidamente, no los ve en un espacio social, siempre son como muy metidos en sí mismo, un nivel de ser introvertidos muy alto, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo a nosotros, aquí hay una herida que se instauró en mi vida, ¿sí? Porque mis padres, que fueron mis cuidadores, mis padres o mis cuidadores primarios, no me aceptaron, ¿cierto? Sentí ese rechazo. Bueno, otra de las heridas que vamos a trabajar es el abandono, ¿sí? El abandono es cuando se da esa falta de amor o esa carencia de amor, que es el que estábamos hablando ahora rato, ¿cierto? Yo amo, ¿sí? Pero no lo transmito. O mis padres me aman, pero nunca me lo dieron a saber, ¿sí? He tenido familias que me dicen, pero Sonia, es que, mira, yo le pago sus gastos, yo le doy la alimentación, yo le pago un buen colegio, yo le cubro todas sus necesidades, ¿qué es lo que más quiere? ¿Por qué el adolescente está así? ¿Por qué está haciendo estas pataletas tan grandes? Bueno, está buscando llamar tu atención. Ah, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Sí? Ah, porque es que emocionalmente yo me siento abandonada. ¿Sí? Emocionalmente estoy abandonado. Entonces eso me hace recordar del papá que cuando su niño estaba pequeño, un papá que trabajaba mucho y siempre le compraba muchas cosas al niño como para sortear su tiempo y recompensar su tiempo y le dice el hijo al papá, papi, ven, vamos a jugar, no, papi, no tengo tiempo, después, papi, mira, ya empecé la escuela, te cuento los nuevos amiguitos, no, después hablamos de eso, después hablamos, ¿sí? Papi, mira, ya pasé el colegio, ya me voy a graduar. Después hablamos de eso. Papi, ya soy profesional. Ven, por favor, vamos a recibir mi grado como profesional. Después hablamos, no tengo tiempo. Mira, ahí te dejo este detalle, te dejo este regalo. Y el papá siempre estuvo así. Cuando llegamos a la etapa de la jubilación, entonces el papá pasa a la casa y el joven pasa a laborar. Y ya el papá se siente solo. Y le dice, hijo, ven. Conversemos, tengo algo que contarte. Papá, no tengo tiempo. Tranquilo, mira, ahí tengo una persona que te cuida y todo, no tengo tiempo. Vamos a la playa. No, papá, no tengo tiempo, ¿cierto? Entonces, mira ese abandono, esa herida que se instaura, ¿sí? Cómo se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, se vuelve algo cíclico, hasta que alguien tiene que decir, basta ya, ¿cierto? Yo paro con esto, yo cierro con esto, ¿cierto? Bueno. Cuando se da la herida del abandono, entonces en muchas personas se puede dar la máscara de la dependencia,
¿sí? La máscara de la dependencia es que se aferran a nivel emocional a cualquier persona que le demuestre lo más poquito de cariño, ¿sí? Ahí tenemos, opera tanto para hombres como para mujeres, que uno dice, pero ¿por qué está con esa pareja que la maltrata o lo maltrata, ¿cierto? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no sale? ¿Sí? Entonces, en esa persona, ese miedo al abandono, y como ahí encontró un poquito de cariño, ahí se aferra y todo lo demás lo niega, ¿sí? Todo lo demás se invisibiliza. Solamente pudo encontrar ese poquito de cariño ahí y ahí se quedó. ¿Sí? Ahí estamos viendo, ¿cierto? Estas personas cuando tienen esta máscara de la dependencia, tienen inconvenientes para hablar en público. No, hay personas muy inteligentes que van y hacen la tarea y le dicen al amiguito que salga y la comparta a él, ¿cierto? Yo la hago y tú les pones, ¿cierto? Pero ven, tú también puedes salir y dar cuenta del trabajo que hiciste. No, 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 no. Sí, no, no, no. Yo la hago y tú les pones, ¿cierto? No les gusta como enfrentarse en esos espacios porque justamente se aferran ahí a ese miedo que les ha generado ese abandono, ¿cierto? Em, Son personas que no se relacionan con desconocidos fácilmente, les cuesta establecer esos contactos, hacer nuevas amistades, ¿sí? Les cuesta, ¿sí? A nivel emocional les cuesta tener parejas porque me vas a abandonar, ¿sí? Si al final me vas a abandonar, siempre están pensando en que van a ser abandonadas, ¿sí? Entonces, yo hago mucho este ejercicio. Esta es la persona que sufre de la herida de la infancia de abandono y esta es la pareja que llega. Entonces, está siempre así con la mano abierta y el que llega viene y abraza con amor, ¿sí? Pero la persona que sufre de la herida nunca cierra la mano para apretar aquí y abrazar aquí. Siempre está así con esta mano abierta porque le da miedo hacer esto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento siento que me vas a soltar, ¿sí? Y simplemente se va, ¿sí? Entonces, ese abandono los lleva a ellos a poder a vivir una vida intranquila, una vida de poca seguridad. Bueno, otra que tenemos es la de la humillación. Cuando los padres someten a sus hijos a humillaciones tanto públicas como privadas, ¿sí? Es que usted no sirve para nada, me avergüenzo de ti, usted todo lo hace mal, ¿sí? Desaprueban todo lo que el niño o la niña hace, una desaprobación, ¿cierto? Estas heridas nos llevan a nosotros a tener una máscara del masoquismo, ¿sí? Cuando somos nosotros masoquistas, suelen poner siempre las necesidades de los demás. Es que yo no importo, lo que importa son los demás, ¿cierto? Entonces siempre las necesidades de los demás van a estar por encima de las necesidades mías, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchas veces que opera mucho con las mujeres que dicen, pero mira que ese hombre te está golpeando, ¿por qué no lo dejas? Eres masoquista, estás ahí, estás recibiendo golpe y no te mueves. ¿Cierto? Entonces, siempre está colocando es la necesidad de que la pareja esté bien, pero ella tiene esa incapacidad de poder decir, es que hombre, aquí no estoy cómoda, me voy a movilizar para poder avanzar, ¿cierto? Bueno, otra de las heridas que tenemos es la herida de la traición. Esta herida de la traición es cuando hay esos incumplimientos en las promesas que hacemos, ¿sí? Cuando yo siempre cuando estoy en las escuelas de padres les digo a los papás, ojo con lo que prometen, ojo con lo que prometen. Sabemos que nuestros padres, que uno como padre son esos formadores primarios de los niños, ¿sí? Esas estructuras psíquicas de la personalidad que les decía ahora rato son los padres los encargados, los principales encargados de que esa formación se haga de una forma, se haga de una forma sana, ¿sí? Para entender un poquito más de esa estructura psíquica, yo pongo mucho el ejemplo de como si fuese un edificio. Vamos a montar un edificio, una torre, ¿cierto? Sabemos que la torre tiene unas bases, unos cimientos, ¿cierto? Y cuando se montan los cimientos, cuando ya está toda esa parte de arquitectura,
Ya luego vienen a poner que una pared, que una ventana, que una puerta, ¿cierto? Pero están los cimientos. Esos cimientos de ese edificio, ¿sí? Es la estructura psíquica de la personalidad. Quiere decir que cuando somos niños tomamos lo que vamos a hacer para toda nuestra vida, ¿sí? Luego, ya en espacios de psicoterapia, vamos mirando que, bueno, en este edificio, este apartamento me quedó un poco más oscuro, vamos a abrir una ventana aquí, vamos a abrir una puerta allá, vamos a cambiar el color de las paredes. Son cosas que podamos hacer, ¿cierto? Pero hay cosas que se quedan fijadas, ¿sí? Y no es posible moverlas así tan fácil. Hay cosas que no se pueden mover. Por eso es tan importante, por eso les decía que hablar de infancia es hablar de esa era, es de esa edad dorada, de esa edad sagrada, ¿sí? Hay mucho por hacer y la tarea es hacerlo bien, porque hay muchas cosas que no podemos mover ya desde ahí. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba diciendo el de la traición, ¿sí? Cuando nosotros como padres no cumplimos con las promesas que hacemos, cuando faltamos a nuestra palabra, ¿cierto? Generamos daños en nuestros niños, porque ya ellos no confían, ¿sí? Y genera desconfianza en los demás. ¿Sí o no? Entonces yo les digo a los papás, ojo con lo que prometes. Yo soy una de las personas que siempre está ajeno al maltrato físico. Le digo, no tienes que golpear a tu hijo para que te pueda, para que tú puedas instaurar un comportamiento adecuado. Pero si dado un momento tú dices, es que te doy una palmada, si este proceso no se hace o esta tarea no se hace, oh, prometiste algo que después te vas a ver complicado para cumplir. ¿Cierto? Entonces, no prometas esas cosas porque tu hijo, si no hace lo que tú le estás pidiendo, la tarea o la actividad que le estás haciendo, él va a decir, oh, me van a dar una palmada. Pero después, si no llega esa palmada, ¿qué va a decir? La palabra de mi papá no o de mi mamá no tiene valor, ¿sí? Ya no le creo, ¿cierto? Como también les digo, o si prometes un dulce, da ese dulce. ¿Sí? Pasa mucho que a veces los niños cuando la mamá se retira o el papá se retira, le dice, bueno, yo me voy a trabajar, quédate tranquilo que cuando venga te traigo un dulce o te traigo un helado, ¿cierto? Y entonces llega la mamá o el papá bien cansado y se le olvidó el helado, se le olvidó el dulce. Sí, yo le digo a los papás, puede estar cayendo la tempestad más horrible. Usted está llegando a casa, se le olvidó ese dulce, regrésese, váyase a la tienda más cercana y compre ese dulce y compre ese helado, ¿cierto? Porque es su palabra lo que usted tiene que dar. Y dentro del proceso de educación de los niños es saber que mi palabra se cumple, ¿sí? Eso va a ayudar a los niños y ayuda mucho en la comunicación. Por eso es que tenemos que ser muy asertivos con las cosas que estamos prometiendo. Ojo con lo que prometemos, siempre le digo a los papás, ¿sí? Porque eso se nos vuelve como una espada de dos filos, ¿sí? Entonces, esa traición o cuando los hijos ven esa traición del padre hacia la madre, sí. Perdón, me generó una duda, porque soy psicóloga yo también, Sí, y tengo muchos pacientes de jóvenes adolescentes donde los padres se sienten traicionados por los adolescentes. En vez de poder ver sus propios incumplimientos, sí, ¿no? Ponen todo eso en los chicos que prometen llegar a un horario y no cumplen, prometen volver de la escuela y se ratean, ¿no? Y como muchas veces al no ver el incumplimiento de sus propias promesas, ¿no? Yo creo que de algún modo lo depositan en los hijos, ¿no? O sea, muy poca exacto. capacidad para poder mirarse a uno y poner todo en el incumplimiento de los jóvenes o de los niños, ¿no? Porque vos me Exacto, metiste, sí, ¿no? Digo, sí, qué sí, loco, ¿no? sí. Y Nada. es muy interesante porque yo siempre digo, en las escuelas de padres los digo, si es que los hijos no nos captan, no hacen tanto lo que nosotros le decimos, sino lo que ven en nosotros. ¿Sí? Y a los papás siempre le digo, a los papás y a las mamás, cuando tenemos hijos,
tenemos que estar pendientes de nuestro caminado. Así les digo. Tenemos que estar pendientes de nuestro caminado, porque hay unos seres que se están pendientes de cómo caminamos, porque así van a caminar. O sea, nos leen constantemente. Constantemente nos están leyendo, ¿sí? Y ellos van a empezar a repetir eso. Entonces no es tanto de, llega a esta hora. Pero entonces, ¿cómo manejo yo también el tiempo? ¿Qué responsable he sido yo con las promesas que le he hecho, con los acuerdos que hemos establecido y que han sido incumplidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me dices que cumpla cuando tú no has cumplido? ¿Sí? Y estamos en una era, las personas que ya somos mayorcitas, que nos tocó una crianza muy estricta, que nos Esa, decían, esa es la queja de los adolescentes, ¿no? Y hasta a veces los niños, ¿no? No, no, son increíbles, pero bueno, sí, 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 los sí, sí. adolescentes lo denuncian así, ¿no? ¿Cómo te voy a creer si vos tal y tal cosa, ¿no? Eso, Exactamente, sí. Y cuando les decía que cuando hablamos en una crianza, de la crianza que nos tocó a nosotros nos decían, no, es que porque soy el papá y punto, porque soy la mamá y punto, y así se va a hacer, ¿cierto? Nuestros niños, los niños de ahora, los adolescentes de ahora, están invitados a dar otras respuestas, ¿sí? Más al diálogo, más a establezcamos acuerdos, más tú cumples, yo cumplo, ¿cierto? Son unos tiempos diferentes y nosotros como padres no podemos quedarnos estancados en el porque así me criaron a mí y usted se calla y cumple. ¿Cierto? Y más en la adolescencia, que sabemos que la adolescencia eso yo lo llamo un cóctel de emociones, ahí entra todo, ¿sí? Y entonces cuando uno se maneja bien la norma con ellos, usted le está diciendo al adolescente, no salga, y el adolescente por naturaleza es rebelde, va en contra de la norma, entonces no salga, y cuando no encuentra esos argumentos de por qué no salga, cuando usted escucha es el portazo, salió. Y lo dejó usted con el no salga. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces empezar a mirar todas esas pautas de crianza, cómo se han venido estableciendo, ¿sí? Que no permitió que esa comunicación asertiva y esa credibilidad en mi palabra se pueda dar, ¿sí? Sabemos que si nosotros basamos esa crianza con base al miedo, el miedo desaparece hasta que lo nombramos, como decíamos al principio. Ya cuando el adolescente ya estamos de tú a tú, ya vas a decir, bueno, ¿y qué me vas a decir? Ya estamos iguales. A ver, ya no te tengo miedo, ¿cierto? Pero cuando basamos la crianza de nuestros niños en el respeto, ¿sí? Siempre vas a dejar eso abierta, la puerta de la escucha, del interactuar, del conocer tus emociones, del saber qué estás pensando, cómo te sentís, cómo te puedo guiar, cómo te puedo orientar, ¿cierto? Le queda más fácil al padre o a la madre entrar en el mundo del adolescente para poderlo ayudar, ¿sí? Es un tema muy interesante y nos encarretamos aquí. Me dicen cómo vamos de tiempo porque yo me encarreto y le digo que nos quedamos. No, no, el tiempo estamos bien, siempre y Ok, cuando cada una tenga tiempo disponible, pero sí, está muy linda ok. la charla y da para muchísimo, pero bueno. Ok, sigamos. Bueno, entonces decimos con la parte de la traición, también podemos mirar aquí cuando se da una infidelidad en casa por alguno de los esposos, ¿cierto? Sea por mamá o sea por papá. Cuando se da una infidelidad, a pesar de que nosotros estemos creyendo o pensemos de que es que el niño o la niña no se enteró, ¿cierto? Porque todo lo manejamos en muy en secreto, ¿sí? Yo siempre les digo a los papás, nos leen, ellos leen tus gestos, ellos conocen tus gestos, ellos conocen tu forma de pensar, ellos conocen tu forma de actuar. Tú no tienes que decirle, me siento mal, ellos saben, ¿sí? Y te leen de día, te leen de noche, te leen cuando duermen, te leen cuando ríes, todo, te conocen perfectamente más que uno, lo que uno mismo se puede conocer, ¿cierto? Entonces, ellos saben que algo está pasando, ¿cierto? Y antes es mucho más incómodo cuando no se les conversa a ellos, no se les comparte a ellos de una forma asertiva, se les comparte la información, porque ellos van a empezar que es que son los culpables, ¿cierto? Yo soy el culpable de lo que está pasando y como esa incertidumbre que queda ahí, ¿sí? Entonces esa es la importancia de poder empezar esos canales de comunicación con ellos asertivos, ¿sí? Entonces cuando se da esa, tuve una vez una paciente que
que era muy controladora, ¿cierto? Todo tenía que tenerlo ella bajo control, ¿sí? Porque el hecho de sentir de que ella no podía controlar las cosas ya generaba una crisis. Y el ser controlador es la máscara que se da cuando hablamos de la herida de la infancia, de la traición, ¿cierto? Entonces, siempre buscamos controlar todo. ¿Para qué? Para evitar de que me la vuelvan a hacer, ¿cierto? Para evitar de que me vuelvan a traicionar, ¿sí? Entonces yo busco siempre tenerlo todo muy bajo mis manos para evitar volver a sentir ese dolor, ¿sí? Es algo tan pesado que digo, no lo quiero volver a sentir. Entonces, siempre busco y controlo todo, ¿sí? Ya sabemos pues que una persona así, vivir de esa forma es agotador, ¿cierto? De siempre buscar controlarlo todo, te cansas porque hay que compartir las cargas con los demás y hay que siempre ir ligero, muy ligero de equipaje, ¿sí? Bueno, entonces, lo otro que tenemos es la justicia. Y la justicia se da es cuando tenemos esos padres autoritarios, ¿cierto? Esos padres que son muy autoritarios y que son muy distantes, ¿cierto? Que no importa cuánto se esfuerce el niño por satisfacerlo, por darle agrado a las cosas que lo puedan tener feliz, no, nunca alcanzan a llenar a esos padres, siempre le están exigiendo más y más y más y más. Entonces ahí nos sale la máscara del ser rígido, ¿sí? Soy rígido, son personas con un carácter obsesivo, quiero las cosas que siempre estén marchando de la misma forma, son inflexibles, les cuesta pedir ayuda porque es que la ayuda que tú me vas a dar no es la que yo necesito o no lo vas a hacer como yo lo hago, ¿cierto? Entonces se van cargando también de esas cosas que llega el momento en que el cuerpo dice, no más, ¿cierto? No más. Y ahí yo siempre he dicho, las enfermedades físicas, como también las emocionales, no nos llegan así de, hola, ese saludo matutino, ¿cierto? Hola, ¿sí? Eso lleva un proceso, lleva un tiempo gestándose, ¿sí? Y nosotros no las escuchamos, no sabemos escuchar nuestro cuerpo. No sabemos escuchar nuestras emociones. Siempre estamos por fuera. Siempre estamos buscando satisfacer a otras personas. Siempre estamos dando respuestas a otras situaciones de la vida. Pero escucharnos a nosotros nos cuesta, ¿sí? Ese dolorcito de cabeza que hace día me viene a mí marcando y me viene diciendo, no, yo la paso con una pastilla, yo la paso con un antibiótico, ¿cierto? Entonces, y muchas veces cuando vamos al médico nos dice, wow, esto hace rato que viene, pero no le has prestado atención, ¿cierto? Entonces, es una invitación ahí a prestarle atención tanto a nuestras emociones, a nuestras situaciones emocionales, como también a nuestras situaciones físicas, ¿sí? Bueno, otra de las heridas que tenemos es la de inseguridad. Esta herida de inseguridad nos surge mucho cuando son niños que son maltratados. Ese maltrato que se da a nivel físico, cuando se da a nivel verbal, ¿cierto? Sabemos pues de que hay niños que son sometidos a una situación muy pesada, tristemente, ¿cierto? Eso nos da entonces la máscara de la desconfianza. Son personas que están desconfiando de todo el mundo, ¿cierto? Desconfían hasta de ellas mismas. ¿Será que sí lo hice bien? No, yo creo que lo voy a volver a repetir. Sí. Entonces, mira, siempre está esa desconfianza hacia los demás y hacia ellas mismas. Está la última que vamos a mirar, es la dependencia emocional. Y esta dependencia emocional es algo muy sutil porque los padres, igual que las otras, esto no es algo que se da inconscientemente, ¿cierto? Esto se da muy desde lo inconsciente y muy desde las heridas que ellas buscan como irse perpetuando, yendo como siendo
muy fieles a ellas mismas, ¿cierto? Si yo sufro de abandono, lo más seguro es que voy a ir transmitiendo la herida también del abandono y voy a ir a seguir en esa cadena, ¿cierto? Entonces, la dependencia emocional es cuando se da esa sobreprotección. Sabemos que cuando son padres sobreprotectores, ¿no? Aman demasiado a sus hijos que buscan que como meterlos en una urna de cristal y que hasta el aire que les llegue sea filtrado porque tienen miedo que le puede hacer daño, ¿cierto? Entonces, sabemos que la sobreprotección es un tipo de violencia, ¿cierto? Aquí en Colombia, dentro de las leyes de los niños que protegen a los niños, está el sobreprotegerlo como una forma de violencia hacia ellos. ¿Por qué? Porque no los deja ser, no los deja explorar, no los deja buscar, no los deja resolver problemas, no los deja enfrentarse a situaciones para superarlas, ¿sí? No los deja a ellos reconocerse y mirando todas esas potencialidades que tienen para enfrentar la vida, no les deja equivocarse para poder decir, me equivoqué, voy a buscar por otro lado, ¿cierto? Bueno, me puedo caer, pero también me puedo levantar, sí. Sí, ahí quería hacerte una pregunta. Puede ser que quizás como padres o como mamá o papá, eh, sufrimos bueno, arreglate, hacelo solo, no te acompaño en esto. Y entonces cuando llegan nuestros hijos queremos invertir esa situación, Mm, como por ejemplo, no, resulta que yo si quería algo tenía que trabajar para comprármelo, o, o bueno, diferentes situaciones, entonces yo quiero invertir lo que me pasó a mí ujú, y lo hago, pero sin querer ocasionarle ese daño de que después ese niño o niña no sepa defenderse en la vida, no sepa hacerlo solo, o sea, me voy de un extremo al otro. A mí exacto, me obligaron a hacerlo todo solo y yo ahora no les estoy enseñando a hacer, a exacto, poder defenderse, ¿no? A sí. veces pasa por ese lado también. Sí, sí, claro que sí, pasa mucho de lo que yo no tuve, que lo tenga mi hijo, ¿cierto? Yo no Claro, tuve muchos juguetes, entonces llenan a los hijos de juguetes cuando ni siquiera los necesitan. Te necesito más a ti, mamá, te necesito más claro. a ti, papá, ¿cierto? Entonces yo tuve que trabajar desde muy temprano para conseguirme mis cosas y como sé que eso fue algo difícil, entonces busco protegerlo para que él no pase por eso, ¿cierto? Cuando también se puede sacar de ahí provecho y puedes decir, mira, yo me tuve que costear mis gastos, ¿cierto? Voy a enseñarle algo a mi hijo de la importancia de que se puede ayudar con ciertas cosas, de irse ganando las cosas y todo, no caer como en los extremos. Te lo ganas tú Exacto. solo y yo no te ayudo, ¿cierto? O te lo doy todo. Sí, porque en ambos extremos le estoy haciendo daño a mi niño o a mi niña, ¿cierto? La idea es que podamos encontrar ese equilibrio. Yo creo que una de las grandes tareas que tenemos los seres humanos en esta vida es encontrar el equilibrio y ahí perdimos el año. Ahí perdimos el año, ¿sí? Porque es que no es fácil, no es fácil encontrar. A ver, yo acá digo, se utiliza mucho una expresión muy coloquial que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Cuando le pongo una vela al santo, ni tanto que se la ponga que lo queme, y ni tanto se la alejo tanto que el santo no sabe que la vela es para él, entonces no me puede hacer el milagro, ¿cierto? Entonces tengo que ponerla en un punto equilibrado que el santo sepa que es para él la vela y que me pueda a mí conceder lo que le estoy pidiendo, ¿cierto? Entonces, la invitación es como no movernos en esos polos. En la crianza de los niños y para evitar estas heridas, siempre es tratar de encontrar el equilibrio, ¿sí? Bueno, y de esa dependencia emocional, entonces nos da como la máscara, sí. No, también estaba reflexionando sobre qué pasa, ¿no? Con aquellos padres que justamente por intentar compensar, como decía un poco ella, ¿no? Compensar, este, terminan en algún punto eh, no soportando, porque creo que lo hacen siempre por no soportar el dolor del sufrimiento de un hijo, ¿no? Porque qué padre, qué madre, ¿no? Quiere ver a su hijo sufrir o pasar, ¿no? Porque el sufrimiento de un hijo
prácticamente La es luz. de gran dolor, ¿no? Entonces, a veces para no soportar el sufrimiento del otro, eh, intento hacer algo que lo termino dañando, ¿no? Porque yo no me siento culpable si no lo hago de esa manera, ¿no? Porque siento que lo suelto. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar, el adulto tiene que trabajar mucho la culpa, eh, que no sería, ¿no? Porque para mí no es culpa, ¿no? Pero sienten como una culpa si no hacen, si lo dejan sufrir. Sí, 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 sí. Entender que el sufrimiento es tan importante, ¿no? Para el Sí. desarrollo y la maduración. Exactamente, ¿cierto? Es como cuando el niño está aprendiendo a caminar. Cuando el niño nace, sabemos que tiene que pasar por su proceso de arrastre, de gateo, de pasitos, de caminar. Él no puede, no va a llegar a caminar si no lo dejamos que haga la gestión, de voltearse, de arrastrarse, de empezar a caminar, antes de caminar, de empezar a gatear. Sabemos lo significativo que es el gateo en la vida de nosotros a nivel emocional, ¿cierto? Entonces, si nosotros no le permitimos a ellos que hagan esas gestiones y que tengamos culpa, porque no lo dejo que empiece a gatear, porque si se aporrea, porque si se golpea, entonces yo soy mala mamá y ya voy a terminar con la frustración muy grande porque mi hijo se cayó y mi hijo se aporrió. No, yo siempre le digo a los papás, eh, usted como papá, como mamá, tiene que cerciorarse que el espacio donde su hijo va a empezar a gatear sea un espacio seguro. Una cosa diferente es que usted sepa que están las escalas cerca y que hay un peligro eminente ahí de que coja hacia las escalas, ¿cierto? O de que haya un balcón, una puerta muy grande que pueda. Entonces tenemos que mirar son esos peligros que están ahí. Cuando ya nosotros hemos tenido control de todas esas variables, poder decir, vamos, empieza. Ya sé que el lugar donde vas a empezar a gatear o donde vas a hacer esa gestión es seguro. Y como lugar seguro, arranca. ¿Sí? Y pasa también con todo en la vida, es poder decirle, cuando lo sacamos a la escuela, tenemos esos miedos de que si el jardín, donde lo vamos a llevar, no, es que qué pecado mi niño, allá cómo me lo van a tratar. Dese la oportunidad de conocer ese espacio educativo, vaya, conozca las instalaciones, conozca las profe, conozca la metodología educativa, conozca el pensum, conozca todo lo que usted necesite y que le dé esa seguridad de saber, ¿sí? Que su hijo va a estar bien. Sí, pero perdón, aún así, porque yo no creo que todos los espacios, uno pueda controlar todos los espacios y que todos los espacios sean seguros. De hecho, hay muchos espacios que uno pierde el control, Sí, 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 eh, sí. y de hecho hay mucha inseguridad, ¿no? En la calle, en donde quiera, pero a pesar de todo, creo que hay que sortear eso Y y avanzar. dejar confiar y avanzar y confiar, ¿no? Y confiar, porque si no vencemos ese miedo, no se avanza. Entonces, Exacto. es como dejarlos en algún momento subir un colectivo y bueno, y volver solos a casa y bueno, nada, es confiar y creer, pero bueno, no siempre se avanza en espacios seguros, perdón. Sí, sí, Claro. no, y saber de que yo puedo hacer ese reconocimiento de los espacios y puedo decir, bueno, es seguro, me puede dar a mí un parte de tranquilidad, pero saber de que hay variables externas de que yo no voy a poder controlar, ¿cierto? Hay variables externas de que yo no voy a poder controlar. Entonces le digo a los papás, en cuestión de protocolos tenemos todos los que se necesitan para atender a tus niños, ¿sí? Pero hay que saber de que tenemos que dejarle algo a Dios, ¿sí? Tenemos que saber de que Él es el que rige todo y que pues, nosotros nos podemos preparar muy bien. Un bombero se puede preparar muy bien para atender una emergencia, ¿sí? Pero no sabemos qué situación se pueda presentar en el camino y qué pueda dar. Entonces tenemos que reconocer que eso pueda pasar también, ¿cierto? Porque si no, entonces vamos a terminar siendo padres sobreprotectores y hacemos daños porque no lo dejamos. Imagínense que ya mi niño tiene 40 años y yo aún lo llevo, ya no lo llevo a la escuela porque ya pasó por ahí, ya lo llevo es al trabajo. Entonces, mamá, ya voy a salir, ven por mí. ¿Cierto? Pues no, que soltarlo, ¿sí? O mamá, mira, esta novia, ¿te parece? ¿No te parece? ¿Cierto? No, deja que se dé la oportunidad de equivocarse, porque cada equivocación resulta que no es un error, es un aprendizaje.
está aprendiendo, está identificando, si los Esto grandes de inventos de abrirse a la esta vida, experiencia, ¿no, Sonia? sí, sí, claro, si los grandes inventos de esta vida, ¿qué se hicieron? Ensayo y error. Prueba y error. Así se dieron los grandes inventos de esta vida. Ensayo y error. ¿Cuántas veces tuvieron que probar la bombilla para que eso pudiera salir? Muchas veces, ¿cierto? Entonces, debemos dejarnos esa oportunidad y darle la oportunidad también a ellos que puedan crecer, que puedan volar, porque ellos, lo adecuado es que ellos busquen y abran sus alas, ¿sí? Nosotros no podemos volar por ellos, ¿sí? Y si yo como mamá siento de que voy a volar por mi niño, entonces yo necesito empezar un proceso a nivel psicológico para poder saber, bueno, qué está pasando conmigo, que no me permito, ¿sí? Dejar que mi hijo avance, porque la naturaleza es esa, ¿sí? Si lo miramos desde la parte religiosa, dice, dejará a su padre y a su madre y seguirá, ¿cierto? Seguirá, ¿cierto? Pero cuando yo no permito que mi hijo haga que lo lleno de miedo, lo lleno de inseguridades, las mamás somos expertas chantajistas, somos buenísimas para eso. De una forma muy sutil, chantajeamos bastante a nuestros niños para que ellos terminen haciendo lo que nosotros queremos. Si chantajeamos al niño, aprendemos también a chantajear al adulto, ¿cierto? Y ellos por esos amores que nos tienen, entonces se quedan ahí y mucho dejan de vivir. Dejan de vivir por quedarse aferrado a los miedos de las madres o de los padres, porque ni siquiera son sus propios miedos, porque ellos los que quieren es volar, ¿cierto? Pero nosotros no los dejamos, ¿sí? Bueno, entonces, esta de la dependencia emocional, la máscara que nos da es la frustración, y ellos siempre están buscando parejas que los protejan. ¿Sí? Tengo miedo. Entonces, siempre están buscando a una esposa o a un esposo que me proteja, que me esté diciendo qué hacer, que me esté diciendo cómo pensar, que me esté diciendo cómo actuar, ¿cierto? Porque no aprendí otra cosa, ¿sí? Es como cuando tenemos los pajaritos enjaulados y les decimos, pero ¿por qué no lo sueltan? No, no lo suelto porque no ha aprendido a volar, no sabe buscar sus alimentos. Lo más seguro es que va a fracasar al llegar a 1, 2, 3 metros, ¿cierto? Entonces ya ellos se quedan ahí, ¿sí? Como una desesperanza aprendida, ya se quedan ahí, simplemente es que tú me surtas de lo que yo necesito y no puedo hacer más, ¿cierto? Entonces vemos que cada una de estas heridas que hemos conversado hoy nos generan malestar, nos generan mucho malestar. No podemos decir que con ninguna de ellas somos felices. Ninguna de ellas nos lleva a la felicidad, ¿cierto? Todas ellas, yo digo mucho, los padres son esas personas encargadas de empezar a organizar la maleta de viaje de los hijos, ¿sí? Nosotros empezamos a organizar la maleta de viaje de nuestros hijos. Nosotros desde la asertividad o la no asertividad empezamos a echar cosas ahí. Echamos una de estas heridas, todas, podemos tener unas, podemos tener muchas de ellas, podemos tener todas, ¿cierto? Sí, podemos echar el rechazo, el abandono, podemos echar la humillación, la traición, la injusticia, la inseguridad, ¿sí? Como también podemos echar valores, como también podemos echar comunicación asertiva, como también podemos echar capacidad de afrontar la vida, como también podemos echar capacidad de soñar, ¿sí? Y cuando nosotros como hijos empezamos ya a avanzar y entramos a la adolescencia, empezamos a sentir de que algo me pesa, porque quiero volar, quiero caminar y no puedo porque la maleta va muy pesada, porque claro, la maleta la cargo yo, la maleta no la carga mamá, no la carga papá, y el ideal es que ellos no la carguen, es que la cargue yo, ¿cierto? Por eso uno de los ejercicios muy bonitos de los niños es, desde que ellos van al colegio, es darle una maleta que ellos puedan cargar, ¿cierto? Que sea cómoda para ellos, ¿sí? Y si a veces conseguimos colegios que son muy exagerados con la carga de útiles escolares que les ponen muchos libros que pues termina siendo un peligro para su espalda, esa maleta, entonces buscar estrategias, están las que se puedan ir corriendo de rodachines, ¿cierto? Puedo invitar al niño a que él
vaya cargando, de que vaya avanzando, de que sepa que son sus cosas, de que sepan de que es su vida, de que sepa que es algo que le pertenece a él, que lo vaya llevando, ¿cierto? Y así cuando estamos en la vida y vamos sintiendo de que algo no me cuadra, entonces quiero establecer una relación de pareja y no, porque me da miedo. Entonces es sanar esas heridas, es poder tener esa habilidad de poder decir, a ver, me saco la espalda, perdón, me saco la maleta de la espalda, abro para ver qué fue lo que me echó mamá ahí que me está pesando, ¿cierto? Oh, mira, es que me echó el miedo al rechazo, es que me echó el abandono, es que me echó la dependencia emocional. Oh, vamos a sacarlo, ¿sí? Eso no lo necesito, ¿sí? Y uno dentro de esos procesos de sanación es poderle decir, mamá, mira, esto es tuyo, es poder devolverle a mi madre. Esto es tuyo, mamá. Mira qué haces con eso. Yo te invito a que lo sanes. Esos miedos a que yo no tome el autobús solo, esos son tus miedos, ¿sí? Piénsate, mamá, ¿qué pasó contigo? Quizás a ti también te lo infundieron, quizás contigo la abuela o el abuelo, alguien te dijo, no, es que el mundo es peligroso, el mundo es inseguro, ¿cierto? Entonces yo te llevo, yo te traigo, ¿cierto? No, esos son tus miedos, mamás. Entonces, la invitación es que los podamos nosotros reconocer para trabajarlos, para nombrarlos y sacarlos, porque no somos felices, no nos lleva a nosotros a la felicidad. Una vida frustrada, terminamos, es como lo decíamos anteriormente, frustrando también la existencia de las otras personas y sin quererlo, porque son a las personas que amamos, que queremos el bienestar para ellos, que queremos que estén bien, ¿cierto? Bueno, ahora yo les quiero proponer un pequeño ejercicio para sanar, ¿sí? Para sanar, al menos hacer un acercamiento, porque sabemos que mucho de estas heridas, lo más adecuado es hacerlo a través de un proceso a nivel psicológico, ¿cierto? Que podamos estar acompañados, porque a veces se da tanto la negación que que nosotros mismos autosaboteamos el proceso para no soltar. Cuando me acostumbro a estar con esa maleta y por más agachada que estoy, ya me acostumbré a ella, que ya no me la saquen, déjenmela ahí, ¿cierto? Entonces, a pesar de que me duele la espalda, no, hay que sacarla, ¿cierto? Entonces, podemos autosabotear el proceso para sacarla. Entonces, dentro de esas herramientas que yo les decía que les voy a compartir en esta tarde para ese proceso de sanación, o acercarnos a ese proceso de sanación, es invitarles a reconocer que la sanación no significa que el daño nunca existió. Cuando yo digo voy a sanar, no es que yo voy a decir, no, es negar que el daño nunca existió, ¿no? Porque ya hay una negación, ¿cierto? Sino que lo que hay que hacer es que aquello que nos dañó ya no controla más mi vida, ¿sí? Sí, pasé por una situación de abandono, lo reconozco, lo nombro, lo enfrento, lo trabajo, no lo voy a negar, no voy a decir, no, es que a mí no me abandonaron, no, es que quién dijo, no, es que no, ¿cierto? No, sí. Papá no está en casa, mamá se fue de casa, me tocó, bueno, enfrentar la situación solo, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a sanar, ya digo, sí, lo viví, pero eso ya no me hace más daño. ¿Sí? Ya ese dolor, ya no hay herida, porque ya me pueden colocar el dedito ahí en la herida, ya eso está sano, ¿cierto? Ya. El recordar eso ya no me lastima, ¿sí? Y esa es como la habilidad de perdón que tenemos, ¿cierto? Es que decimos, no, yo perdoné, pero no me hable de este fulano, que donde lo recuerde yo creo que me olvida que lo perdone, ¿cierto? Entonces decimos Sí. que no hay un perdón real ahí, ¿cierto? Porque medio me ponen la mano en la herida y yo me acuerdo de todo lo que me hizo este fulano, ¿cierto? Entonces, perdón, que yo pueda tener esa oportunidad de decir, sí, yo tuve un esposo que nuestra convivencia no fue la mejor, pero bueno, ya es cosa del pasado, ya estoy viviendo nuevas experiencias, he recuperado mi capacidad de sonreír, de ser feliz, de estar, ¿sí? Bueno. La otra es poder tener, de reconocer la herida, ¿cierto? Reconocer. Primero, saber que la sanación es posible y que sanar no es olvidar, sino tener esa capacidad de saber de que el daño ya no me hace daño, ¿sí?
de que lo vivido ya no me lastima, ¿sí? Otro es reconocerlo. Reconocer, saber que tengo la herida del rechazo, saber que tengo la herida del abandono, saber de que si yo pasé por eso, te puedo nombrar, la puedo identificar, ¿cierto? La puedo mirar de frente y decir, sí, es verdad, estuviste ahí, ya no me haces daño, ya la reconozco, ya sé que estás ahí, ¿cierto? Lo otro es invitar siempre al proceso de terapia, porque como les decía, hay cosas que no las podemos hacer nosotros, ¿cierto? Y esa terapia acompañada de un trabajo muy personal, ¿sí? Hay otras estrategias que es como la meditación. Encontramos muchos espacios de meditación que son muy buenos, ¿sí? Y que nos van guiando a nosotros. Pero cuando yo he reconocido que yo voy a meditar sobre qué, si aún no sé a quién estoy enfrentando, ¿cierto? Me voy a tomar un medicamento para qué, si aún no sé para qué es, cuál es el malestar que me está incomodando, ¿cierto? Cuando yo ya reconozco la herida que me está afectando, entonces yo puedo decir, bueno, la sanación, perdón, la meditación constante y muy disciplinada son espacios que me van ayudando. Ya sabemos que pues en internet encontramos una carta muy abierta que nos ayuda a nosotros a poder hacer un bonito proceso, ¿cierto? Y quiero invitarles también a que hagamos un pequeño test, algo muy corto, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a necesitar el lapicero que les decía y la hojita. Vamos a hacer un pequeño test. Yo les voy a ir leyendo unas preguntas y ustedes van a ir anotando y vamos a contestar sí, no, sí, no. ¿Listo? Ese es el Bien. ejercicio que les propongo. Bueno, yo lo voy a buscar, que lo tengo por aquí. Y vamos a empezar. Ustedes me dicen cuando ya estemos listas, me hacen una ceñita. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, he decidido empezar desde la pregunta número 3. Sabemos que los test es una herramienta, ¿sí? Eh, que acompaña todo un proceso. Vamos a hacerlo aquí simplemente como un ejercicio que nos puede dar algunas luces. No lo vamos a tomar como palabra de Dios, sino que como un ejercicio que me pueda a mí dar algunas luces para yo empezar a indagar en espacios más terapéuticos dado el caso. ¿Listo? Bueno, entonces dice la primera pregunta. ¿De niño o de niña tenías problemas respiratorios como asma o rinitis o alteraciones cutáneas? Vamos a anotar, vamos a colocar pregunta número 3 y vamos a colocar sí, no. ¿Listo? Bueno, pregunta número 4. ¿Sueles ser perfeccionista y te obsesiona hacer las cosas bien, tal y como lo aprendiste de tus padres? Sí, no. Bien, si alguno no me entienden alguna pregunta, alguna cosa, por favor me alzan la mano y la miramos. ¿Listo? Pregunta número 5. ¿Tienes o has tenido sobrepeso o has padecido de algún tipo de trastorno alimentario? Pregunta número 6. ¿Eres una persona muy ordenada, disciplinada y estructurada? Pregunta número 7. ¿Te cuesta expresar claramente lo que necesitas y decir no? ¿Te cuesta expresar claramente lo que necesitas y decir no? Pregunta número 8. ¿Sueles dudar de ti mismo o de tus capacidades para hacer algo? Pregunta número 9. ¿Fuiste un niño o una niña introvertida y solidaria? Perdón, Sonia, ¿podés Señora. repetir la 8 que me quedé ahí? Ok, sí. ¿Sueles dudar de ti mismo o de tus capacidades para hacer algo? ¿Pones en duda tus capacidades? ¿Lo sueles hacer? La 9 sería,
¿Fuiste un niño o una niña introvertido, introvertida y solidario, solidaria, y con frecuencia te has sentido como que si no pertenecieras ni a tu familia ni a tu entorno? ¿Sientes que no perteneces ni a tu familia ni a tu entorno? Esta es la 10, acabas sintiendo que el resto de las personas no te quieren ni te valoran como te mereces. La 11, ¿te fías mucho de tu intuición? ¿Cómo? ¿Te fías Ah, mucho te de tu intuición, tus deducciones y tu propia psicología y odias las mentiras? ¿Te fías mucho de tu intuición, tus deducciones y tu propia psicología y odias las mentiras? La 12 sería, ¿te cuesta expresar tu sensibilidad y emociones? ¿Te cuesta expresar tu sensibilidad y emociones? La 13 sería, a veces piensas que eres demasiado tolerante, leal y comprensivo con los demás. A veces piensas que eres demasiado tolerante, leal y comprensivo con los demás. La 14 sería, ¿te sientes avergonzado o avergonzada de tu pasado, de tu cuerpo y o de tu sexualidad? ¿Te sientes avergonzado o avergonzada de tu pasado, de tu cuerpo y o de tu sexualidad? La 15 sería, en general, ganas la mayoría de las decisiones porque sueles tener la razón. Ganas la mayoría de de las discusiones porque sueles tener la razón. La 16 sería, se te da especialmente bien aprovechar al máximo tu tiempo, organizar tu agenda y la de los demás. Como quien dice, ¿eres experta organizando tu tiempo y organizándole el tiempo a los demás? La 17 sería, ¿te aterra la soledad? ¿Te aterra la soledad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora la invitación es que lo vamos a calificar aquí mismo y cada una pues va a poder mirar ahí sus respuestas, ¿cierto? Bueno. Nos dice, ¿tienes una herida de rechazo? Si has contestado sí, al menos a las preguntas 4, 6 y 7. Perdón, 4, 6. 4, 6 y 7. Ahí nos está dando una lucecita de que podemos pensar en una herida de rechazo. ¿Sí? Contestar sí. Sí. ¿Tienes una herida de abandono? Si has contestado sí, al menos a las heridas 5, 6, 8, 11 y 15. Siempre si contestamos sí. Sí. ¿Tienes una herida de abandono? Si has contestado sí, al menos a las preguntas 5, 6, 8, 11 y 15. ¿Vamos bien?
Sí. bien complicadas. ¿Tienes una herida de humillación? Sí. ¿Has contestado sí al menos a las preguntas 3, 5, 6, 11 y 12? La voy a repetir. ¿Tienes una herida de humillación? Si has contestado sí, al menos a las preguntas 3, 5, 6, 11 y 12. ¿Tienes una herida de traición? Sí. ¿Has contestado sí, al menos a las preguntas 9, 10, 13 y 14? ¿Tienes una herida de injusticia? Sí. Espéreme por aquí. Si has contestado sí, al menos a las preguntas 4, 10 y 13. ¿13? Sí, señora. Gracias. ¿Cómo nos fue? Tengo de todo un poco. No nos da para identificarlas todas las que trabajamos, pero podemos identificar muchas de las que tenemos ahí, ¿cierto? No sé si de pronto le gustaría que les Yo repitiera la tengo re algunas. clara, tengo rechazo y abandono, Ok, que van gracias. siempre de la mano, ¿no? Sí, Sí. Esas dos. sí, claro. Sí. No sé si Yo alguien estoy, quiere que le repita algunas, si se quedó no. corta o todo está bien. Está claro ya. Está Sí, Yo estoy claro. claro. yo estoy como asustada. Yo, abandono y Herida de humillación, miedo. lo que nunca pensé, humillación me sale, no lo puedo creer. Yo estoy asustadísima. Pensé que me iba a salir otra cosa, pero bueno, me apareció algo que no lo tenía como presente. Sí, sí. Pero ahí A mí está. también. Bueno, Humillación. dentro. Ah, sí, mira, qué loco. Mira, Sí. Yo también me asusto porque me salen cosas que no pensaba, pero bueno, Bueno, no, está yo bien. pensé pero que iba a salir sabemos, la de sobreprotección, la de dependencia emocional, porque tuve una madre sobreprotectora, pero no. Y esa que no aparece. Bueno, no, pero, esa pero, no me la cubre este test, esa se las quedo debiendo. pero a lo mejor, si vos sacás la sobreprotección, puede ser que te hayas sentido humillada con la sobreprotección, ¿no? Está muy, quizás, Muy de la mano. exactamente, muy de la mano. Yo siento Sí, traición e injusticia. No, sí, no. Bueno, sí, y también la inseguridad, ¿no? Porque sabemos que el sobreproteger, ¿qué le transmitimos a nuestros niños? Inseguridad. Tú no eres Sí. capaz, yo soy la que te hago las cosas porque yo soy la que puedo. Entonces ahí también se va dando, ¿cierto? Seguro. Igualmente, vos sabés que a medida que ibas nombrando, porque uno se revisa, ¿no? A medida que Sí. seguramente lo hemos hecho todo, ¿no? Ujú. Este, pero digo, qué difícil pensar que a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, no tuvimos alguito de algo de todo esto, ¿no? Un poquitito de algo de alguna de estas cosas, ¿no? En nuestro crecimiento, digo, es evidentemente verdad, son es medias verdad. constitutivas, no sé, me da la sensación, perdón que me
me parece que todos en algún momento sentimos algo de esto, ¿no? Claro, claro Me que parece sí. Y constitutivo, como ¿no? se dice desde la psicología, todos debemos de tener un poquito de algún tipo de trastorno, ¿cierto? Claro, algo La así, situación es mejor, cuando esa fijación se queda en uno, ¿sí? Entonces ya no decimos, ya no claro, tengo claro. rasgo, ya tengo es el trastorno como tal, porque se fue como todo el proceso que hice ahí. Entonces, pero todos necesitamos en un momento manejar algo de estas situaciones para nosotros poder, o sea, de una forma asertiva, ¿sí? Sí, 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 Vuelve y entra totalmente. ahí el equilibrio, ¿sí? La situación es cuando nos quedamos a un lado, o Claro, mucho totalmente. o absolutamente nada, ¿cierto? Pero todos necesitamos en un momento sentir algo de injusticia para poder mirar, reconocer la importancia de la justicia, la importancia de ser legal, la importancia de poder ser coherente en la vida, ¿cierto? Algo necesitamos de traición para tener como ese ojo intuitivo que nos dice, oh, pilos que aquí algo puede pasar, ¿cierto? Como para No, no no ir tan... aprendimos nada, ¿no es cierto? Si no, no aprendimos nada, diríamos. ¿Para qué Exactamente, ¿cierto? estudiar? Sí, sí. Y digamos, ¿qué hubiese pasado si nos daba las 5? ¿No? Las 5 que mencionaste. Es muy fuerte. Sí, sí, en todas le puntuaban las... Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Claro, porque Y yo mire pensaba, que, ¿no vio algo de todo esto? ¿Algún momento apareció algún padre o madre autoritaria, algún maltrato de algún tipo en alguna circunstancia, una especie de sobreprotección en algún momento? Digo, es como que nada, ¿no? En algún momento, nada, yo creo que, no sé, me da la sensación que todos tenemos alguito de todo esto y que vivimos alguito de todo esto. sí, sí, claro, claro que es así, porque mira que si nosotros no tenemos esa capacidad, por lo menos la dependencia emocional, Sí, ¿cierto? sí, 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 Pues sí, nosotros las totalmente. mujeres nos gusta que nos protejan, ¿cierto? Ah, totalmente, eso ni que Y hablar. también los hombres también le busca que su pareja de cierta forma, de una u otra forma también lo proteja, sentirse en algo como entendido, comprendido, ¿cierto? Entonces mira que ahí están, ¿sí? Como les decía, la idea es no fijarnos en uno y que toda la fuerza caiga en uno solo, ¿cierto? Porque entonces porque entonces ahí sí tenemos que preguntarnos, oh, sí, Totalmente. pero Sí. sí, que podamos tener de cada una de ellas y todos necesitamos tener un rayoncito de algo, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos ya con este reconocimiento, vamos a avanzar un poquito en el ejercicio. Para Ah, que cerremos y es poder decir, bueno, ya las reconocimos. El ejercicio es reconocerlas, saber que están ahí, ¿cierto? El segundo ejercicio es poder comprender mis heridas y eso es poder pensar, vuelvo y les digo, es solamente un ejercicio, ¿listo? No es palabra de Dios. Es poder pensar quién o qué generó esa herida o esas heridas en mi vida. ¿Quién o qué? ¿Sí? La idea es que salgamos un poquito inquietas, que salgamos un poquito haciéndonos muchas preguntas, porque cuando uno empieza a hacerse preguntas, entonces empieza a buscar respuestas, ¿sí? Y esa respuesta lo va llevando a uno a encontrar soluciones, y esas soluciones lo va llevando a uno a sanar, a cerrar ciclos, a avanzar. Entonces, en un momento vamos a pensar, o sea, si yo tengo me salió marcada la del abandono, ¿quién o qué? ¿Qué situación pasó en mi vida que me hizo sentir abandonada? ¿Sí? Si hay una persona en particular, si es por parte de mi madre, si es por parte de mi padre, o es por parte de mi abuela, de mi abuelo, algún ser querido muy significativo, ¿cierto? Que por X o Y motivo tuvo que partir y yo lo sentí como un abandono, ¿sí?
Cuando ya tengo claro eso, es cómo me afectó. ¿Cómo me afectó eso? ¿Sí? ¿Cómo me afectó? Dependiendo pues la herida que yo haya identificado, ¿sí? Sigo con el ejemplo del abandono. Si fue el abandono, ¿cómo me afectó el hecho de que mi padre no haya estado en mi crianza? Eh, el hecho de que mi abuela, que era un ser muy querido para mí, de un momento a otro tuvo que partir, ¿sí? ¿Cómo me afectó? Y luego entonces poder identificar la emoción. La emoción. ¿Qué emoción se refleja? ¿Sí? De miedo, de impotencia, de inseguridad, de rabia, ¿sí? De tristeza. ¿Qué emoción se presentó ahí? ¿Sí? Entonces es poder saber la acción, qué pasó, quién o qué, la interpretación, ¿sí? Lo que yo comprendí, lo que yo comprendí es cómo me afectó eso, ¿sí? Y el acompañamiento. ¿Cómo fue acompañado? Sabemos, y lo mencionamos al inicio, de que las situaciones que se presentan nos pueden generar esas heridas cuando no son resueltas de la forma adecuada, ¿sí? Cuando no se tiene ese acompañamiento que me permita a mí poder comprender lo sucedido y poderlo pasar adecuadamente, ¿sí? Que papá se fue de casa y a mí nadie me explicó, a mí nadie me dijo nada, ¿cierto? Tuve que interpretar yo lo sucedido. ¿Por qué? Porque es que yo estaba muy chica y pensaban que yo no podía, no tenía la capacidad de entender ni de comprender lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces, las posibles preguntas o respuestas que yo tenía, tuve que yo encontrarlas, ¿sí? Entonces, es poder mirar esas cosas en mi vida, cómo me están afectando, ¿sí? Bueno. Lo otro es, ¿qué me lo detona? ¿Qué me detona hoy a la edad que tengo? ¿Qué me detona esa herida? ¿Sí? ¿Me lo detona una persona? ¿Me lo detona una palabra? ¿Me lo detona un espacio? ¿Sí? ¿Me lo detona un color? Cuando me digo me lo detona es, me lo recuerda, me genera ese malestar y me pone a mí melancólica, ¿sí? ¿Qué hace que yo, que esa herida me esté recordando de que está ahí, ¿cierto? ¿Qué? Debemos de tenerlo presente, que yo pueda decir, mira, yo no puedo, a mí no me puede llegar una loción X, porque a mí me llega el olor de esa loción y automáticamente me acuerdo de, ¿sí? Sabemos que entran ahí las memorias, ¿no? Entonces, ahí mismo yo me acuerdo de esto y ya eso me da como melancolía, me da una tristeza, me da un sinsabor en la vida. Sí, ajá, ese sinsabor, esa tristeza te está hablando de una herida que está por ahí que no se ha podido sanar. ¿Sí? Bueno. Y luego cuando ya he podido hacer todo ese análisis, es poder mirar, acertar. Listo, sé que sufro o sufrí una herida en la infancia, del abandono, ¿cierto? No la estoy negando, la estoy aceptando, ¿sí? Reconozco de que no puedo cambiar el pasado. Lo pasado no lo puedo cambiar, ¿sí? Lo reconozco que lo sufrí, pero también reconozco y sé que puedo trabajar con el presente, ¿sí? Y en el presente digo, tú ya no me pesas. Tú ya no me haces más daño. ¿Listo? Soltar. Entonces está, aceptar, soltar. Soltar, ¿qué quiere decir? Reconocer de que yo no soy mi herida. Yo no soy abandono, yo no me llamo abandono.
Sí, sufrí una situación, pero eso no me va a mí a, eso a mí no me va a definir durante todo el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, es poder soltar, decir, yo no soy herida, tuve una herida, ¿cierto? Pero esa herida ya no tiene ningún poder en mí, porque la reconozco, la enfrento y la supero, ¿sí? Y el perdonar o iniciar ese camino del perdón es poder saber que perdonar no es olvidar, que perdonar no es desconocer la situación, que perdonar no es minimizar la situación, ¿cierto? Perdonar es poder saber de que yo puedo hablar de la situación y eso a mí no me lastima, ¿cierto? Es permitirme que el dolor no tenga ya más influencia en mí, ¿sí? Que yo pueda hablar de mi padre ausente, de que yo pueda hablar de la situación vivida y de que eso ya no me afecte a nivel emocional. ¿Por qué? Porque he superado y lo superé a través del perdón, ¿sí? Entonces, para hacer ese perdón, también les propongo, hay muchas meditaciones que son buenas para ese soltar, ¿cierto? Y si uno dice, no, es que yo sola no puedo, entonces poder buscar el acompañamiento necesario con las personas con las que se sienta cómoda y poder decir, poder pedir que le aporten para poder hacer un proceso de perdón guiado, ¿sí? Que sabemos que hay muchas cosas que solas no podemos porque hay que ahondar más, porque hay que trabajarlas más, entonces tenemos que pedir y reconocer de que no estamos solos. A veces los grupos de apoyos, estos espacios de formación, de sanación como el que estamos teniendo, son muy buenos, ¿sí? Porque nos permite reconocer, porque permite saber de que yo no soy la única en el mundo que tiene ese dolor, ¿cierto? De que hay muchas otras personas que caminan también con esa tristeza, de que mi vida no es una tragedia, de que una situación vivida se puede superar, de que la puedo nombrar, puedo avanzar. Hay herramientas que me permiten a mí superar, ¿sí? Y hay personas que nos invitan a decir, hey, levántate, que sí se puede. ¿Sí? Ahí entra la palabra raco, se berraca, levántate, ¿cierto? Y avanza. Se berraca para avanzar, ¿sí? Para decirte es que sí, me puedo levantar y lo hago con orgullo, ¿sí? Porque lo primero es uno no sentir la culpa, porque a veces la culpa cuando hablamos de violencia, de personas que han sufrido violencia de inseguridad porque han sido sometidas a maltrato, entonces hay muchas personas que se sienten culpables, ¿cierto? Culpables porque fueron maltratadas por sus padres, ¿cierto? No es poder saber, no, esa culpa no es mía, esa carga no es mía, ¿cierto? Es poder decir, yo renuncio a eso, te lo regreso mamá, te lo regreso papá, te lo regreso cuidador primario que me echaste eso en la maleta, pero no es mía, es empezar a sacar, ¿cierto? Entonces, por eso valoro muchos estos espacios, porque sé que hay personas que no pueden acceder a tratamientos o a espacios terapéuticos que les ayudan, y aquí este es un espacio terapéutico también, ¿cierto? Es un espacio que les permite reconocerse y saber de que sí es posible poderlas nombrar, ¿sí? Y avanzar. Con las herramientas que hemos compartido hoy, de seguro podemos hacer mucho, ¿cierto? Podemos hacer mucho. ¿Qué se necesita? Mucho compromiso personal, ¿sí? Sabemos de que todas estas heridas, ellas no se van a querer ir, ya están ahí, ya llevan mucho tiempo, están instauradas, ¿sí? Están instauradas, están ahí, entonces ellas, ¿qué van a luchar? Siempre por quedarse, siempre van a luchar por quedarse, porque no las muevan, ¿cierto? Porque ellas están cómodas, ¿sí? Entonces, se va a presentar a veces esa resistencia y de esa resistencia de la negación. ¿Listo? Bueno. Em, Todo esto me permite a mí comprometerme a qué?
a soltar y a comprender de que no soy una víctima, a no estar yo en modo víctima. Tisita de mí, pobrecita de mí, es que, bueno, ¿cierto? Y cuando nos quedamos modo víctima, no vamos a avanzar. Siempre victimizándonos y revictimizándonos, no vamos a poder avanzar, ¿cierto? Es poder decir, ya no. O sea, no me digan Tisita, no me digan que la mamá la abandonó, Tisita ya. No, 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 no. Vamos a sacar de ahí porque todas esas palabras tienen como mucho poder y eso me está como ese, no, vamos a salir de ahí, ¿cierto? Bueno, hoy decido salir de ese estado de víctima. Hoy decido apropiarme de mi vida y empezar a hacer acciones que me permitan a mí autorreconocerme como dueña de mi vida y dueña de mis procesos. ¿Sí? Hoy decido abrir la maleta y empezar a sacar todo lo que no es mío de ahí. Hoy lo decido, ¿cierto? Si yo digo, mañana empiezo, es esa herida que no quiere que la mueva. Entonces, cuando usted dice, mañana empiezo, también digas, ya te vi, no quieres que te mueva, ¿cierto? Con más ganas te voy a mover porque estás muy cómoda ahí en mí. Sí, me estás haciendo daño, así que se me va de aquí, ¿cierto? Entonces, hay que empezar, ¿sí? Hoy decido yo que no más. Pare de sufrir, como escuchaba alguien por ahí que decía, pare de sufrir, ¿cierto? Hoy yo lo decido. ¿Por qué? Porque yo soy dueña de mi vida. Porque yo no me puedo quedar toda mi existencia echándole la culpa a mi mamá y a mi papá de lo que pasó. Ellos quizás también tienen sus heridas, ellos también tienen su historia y trataron de hacerlo mejor por mí, ¿sí? Entonces yo no estoy como para seguirlos culpando a ellos porque nos vamos a quedar en esos ciclos. Ellos me culpan, yo los culpo y seguimos culpando, mis hijos me culpan, mis nietos, todos. Entonces no, alguien tiene que decir en un momento dado, basta ya. Basta ya, no sufro más por eso, ¿cierto? Y cuando eso pasa, empiezo yo a sanar, ¿sí? Y muy bonito que con mi sanación también se da la sanación de mis antepasados, ¿sí? Y no solamente de mis antepasados, sino también de las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una profesora que las enseñe, ya no, ya no las transmito. Ya no hay nadie que las transmita, ¿cierto? Ya se sanó, ¿sí? Entonces, bonito porque se libera y uno, al liberarse uno, al sanar uno, sana a las demás personas que tienen a su alrededor. Entonces, mira que es algo muy bonito de no dejarlo para después, porque recordemos que el después no existe, es ahora, es aquí, es ya, ¿sí? Es ya, es empezar ya. El pasado ya se fue, ya lo buscamos y no está, ya se fue, ¿sí? El futuro no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que hoy yo tomo la rienda de mi vida y digo, basta ya, ¿cierto? Empiezo a hacer cambios. Empiezo, si estoy en una relación muy frustrante, en una relación en que no me aporta nada positivo en mi vida, es poder decir, empiezo hoy a hacer las acciones necesarias para cambiar esa historia. ¿Sí? Entonces, esa es una de las invitaciones que yo lo hago. Y eso me dice a mí, no estancarme en el pasado. No me voy a quedar en el pasado. Como les decía, el pasado ya fue. O tratamos de tocar el pasado para ver si podemos, ¿no? Exacto, ¿cierto? El futuro no lo podemos tocar, el ahora, el yo ser que estoy aquí es lo que puedo tocar y es con lo que yo puedo trabajar, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy empático, hay que manejar también mucho la empatía. ¿Por qué? La empatía me permite a mí reconocerme, ¿sí? Ser amable conmigo mismo, no ser tan dura. ¿Sí? Porque cuando yo soy dura conmigo mismo, vuelvo y le digo a la herida, ahí estás, no te quieres mover, ¿cierto? Y entonces me estás haciendo sentir culpable, me estás diciendo que, claro, es que esto no sirve para nada, es que fuiste abandonada, es que todo es tu culpa, es que una cosa a la otra. No, ok, no, ¿cierto? Es porque te quieres seguir quedando viviendo conmigo, ya, váyase, ¿cierto? Entonces es poder decirle, no, ser empático con uno mismo. ¿Sí? Decir, hombre, es que yo también me merezco algo bien, es que yo me he caído, pero también me puedo parar. Y cuando uno es empático con uno mismo, uno es empático también con los demás, porque nunca sabemos
¿Cuál es el dolor que carga la otra persona? ¿Cuál es la historia de la otra persona? ¿Cierto? Y a Es veces somos verdad, fuertes y no sabemos eh, qué proceso esté haciendo el otro, qué proceso esté haciendo la otra, ¿cierto? Y a veces desde ser empático terminamos nosotros dando rayos de luz. O cuando no lo somos, cuando no somos empáticos, terminamos de llenar de oscuridades, porque entramos a reforzar las falencias que tiene el otro. Es que usted no sirve para nada, claro, es que me lo confirma, es que desde pequeño me lo han dicho. Oh, rayo de oscuridad que llega, ¿cierto? Y, no, y ni rayo, eso es toda una tiniebla completa, ¿cierto? Entonces es siempre ser empático con uno mismo y con las demás personas que nos rodean, ¿sí? Y por último, quiero excelente. Ah, compartirles algo que dice que las heridas emocionales tienden a protegerse a través de los lazos familiares, los que yo les decía, ¿sí? Se van cuidando, se van protegiendo, ahí se van camuflando, porque ellas quieren vivir en la casa. ¿Quién no va a querer vivir gratis? Bueno, ¿cierto? Iban a querer estar. Hasta que alguien consciente detiene ese proceso. exacto. Hasta Ujú. que alguien consciente y dice, ya, ya te vi. Ya sé que has afectado a mi familia tanto tiempo, ¿sí? Vamos a empezar a sacar, ¿sí? Y con eso empieza un proceso de sanación tan hermoso. Es un regalo tan hermoso que nos vamos a dar, que vamos a ver cómo nuestra vida se pinta de nuevos colores. Comprendemos de que hay más colores porque siempre la estamos viendo a blanco y negro, ¿sí? Y cuando vemos esa gama de colores, o sea, se nos ilumina la vida de una forma que lo que queremos es salir, correr y comernos el mundo, ¿cierto? Es como decir, ¿cómo no había podido comprender la maravilla de la existencia? ¿Sí? Es como cuando uno tiene un dolor y se toma un medicamento que le quita el dolor, uno siente un alivio, siente una paz, siente una tranquilidad que uno dice, wow, es como que volví a vivir, ¿cierto? Es como que volví a recuperarme, a encontrarme conmigo misma y desde ahí dar las gracias a Dios, a la vida, al universo infinito por darnos esa oportunidad, ¿sí? Hay muchas personas que partieron de este mundo y no pudieron tener ese privilegio, ¿cierto? Nosotros que en este espacio compartimos eh, esta mirada, esta enseñanza, démonos ese regalo de mirar hacia nuestro interior y empezar a sanar todo lo que más podamos sanar. Démosle ese regalo a nuestra familia, démosle ese regalo a las personas que nos quieren, y a las personas que nos quieren lo que más anhelan es vernos felices, vernos contentos, es la alegría más grande y la riqueza más grande que podemos tener, ¿sí? Hermosa terapia nos diste, Sonia. Tengo que ir cortando porque se me va terminando el tiempo también Sí, del espacio. Realmente muchas ganas, mucha empatía de tu parte, mucha enseñanza. Y bueno, creo que si yo tuviese tiempo, seguís y nos seguís dando herramientas y nos seguís enseñando cosas. Así que bueno, va a quedar abierta para una segunda invitación un poquito más adelante. Te voy a con dejar. todo Estaría el gusto. buenísimo, estaría buenísimo, sí. Sí, Que claro que sí, lo porque ya continúe, estaba sí. llegando al lugar donde acá se le suele llamar la oveja negra, que es la que descubre que hay algún problema en la familia, en mis antepasados, y entonces decido hacer terapia para eso, trabajar eso, para sanar. Ya el pasado no está, quedó a lo mejor la emoción o el problema, pero por Ujú, lo menos para ayudar a los que vienen, ¿no? Así que exacto. bienvenida para una siguiente charla de estas, emocionante, Con y todo el gusto. agradecerte muchísimo por todo este tiempo que nos brindaste, ¿no? Claro, muy Oh, amable. ha sido un Muchas placer para gracias. mí. Créeme que
que lo he disfrutado demasiado. Y yo les decía, llévenme en el tiempo, porque yo me encarreto y aquí nos quedamos. Por eso tuve que decirte que, bueno, que se me va terminando el tiempo del espacio, pero bueno, Sí, gracias. agradecida, agradecida por todo este tiempo, agradecida a todos los que nos acompañaron también. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto para una segunda charla porque quedaron abiertos muchos temas. Así Ok, que bueno. Todo mi gracias. agradecimiento, todo mi Muchas agradecimiento. gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias a Bueno, ustedes por invitarme, por escucharme, por darme la oportunidad de entrar en sus casas, en sus vidas. Es un placer para mí. Gracias a Dios por este espacio y muchas bendiciones. gracias, gracias. Y